en nuestros corazones. Padre Celestial, queremos agradarte, pero también queremos estar bien, Señor, contigo y con nosotros mismos, para que tu nombre sea glorificado y vean en nosotros, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Siéntese por favor, mis hermanos. Vamos a empezar en esta hora dando una introducción, después leeremos la palabra del Señor en Mateo capítulo 11 y vamos a tener un tema que es muy importante que se llama lo que Dios tiene, el descanso del alma. El descanso del alma es muy importante y mire, es muy importante que nosotros como cristianos, escúchemelo bien, póngame atención, ¿sí? Nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir como cristianos. Y yo quiero que ustedes me entiendan esta mañana con respecto a esto. Mire, un deportista, realmente un verdadero deportista, aprende a vivir como un deportista, ¿sí? Hay deportistas que en toda su vida jamás han tomado un refresco, por así decirlo, sea de la marca que sea. Y no lo hacen por el hecho de que ellos saben muy bien que son deportistas, ¿sí? Y entonces a veces como que de repente dicen, pues qué de malo le caería que se tomara un refresco de cola, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para una torta pues se antoja un refresco así, ¿verdad? Entonces esos hábitos ellos los tienen y se capacitan, todo el tiempo se están capacitando, tienen un rendimiento alto. Ese rendimiento los hace ser diferentes a todos los demás, ¿sí? Y hay quienes tienen en un momento dado un estilo de vida que ellos no se duermen a las horas de la noche, no andan que a las 12 de la noche viendo las series, nada de ese tipo de cosas, sino que se cuidan, saben cuidarse. Y un cristiano debe de estar también en un momento dado, tener un estilo de vida diferente, porque nosotros como cristianos debemos de demostrarle al mundo qué hizo Cristo en nuestras vidas. Ahora, la vida del cristiano no solamente se trata de salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que parte de la enseñanza que tenemos en nuestra vida es que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar nuestra vida de una muerte eterna. ¿De una muerte qué? De una muerte eterna. Es muy importante entenderlo eso, ¿sí? Todos nosotros en algún momento dado tenemos que morir, todos tenemos que morir, nos van a enterrar, ¿sí? Pero también tenemos que saber que como cristianos un día vamos a resucitar. Bueno, nosotros, ya los demás que yo sí creo que yo voy a resucitar. Eso dice la palabra del Señor, ¿sí? Entonces todo esto, ¿sí? Nuestra salvación es por medio de la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Él nos hizo salvos. ¿Quién nos hizo salvos? ¿Quién nos hizo salvos? Cristo. Ninguna imagen nos ha hecho salvos. Solamente hay un solo Salvador. Él es Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es el Señor de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra base, nuestra creencia. Creemos que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? A ver otra vez, creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Pero es un Dios en tres personas. ¿Un Dios en qué? ¿En cuántas personas? En tres personas, ¿sí? Creemos también en su venida. ¿Creemos también en su qué? Un día Cristo va a regresar por su iglesia. ¿Por quién regresa Cristo? ¿Por quién regresa Cristo? Y después de eso vamos a reinar con Él 1000 años. ¿Cuántos años? 1000 años, ¿sí? Eso es algo también, otra enseñanza. Si se da cuenta, aquí ya les dije varias doctrinas que nosotros como cristianos tenemos que aprender. La salvación es gratis. ¿La salvación es qué? La salvación es qué? No tenemos que hacer nada con respecto a la salvación porque todo Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Ninguno de nosotros se salvó por sí solo. Ninguno. Nuestra salvación viene directamente del Padre por medio de Jesucristo.
¿Cómo dice esto, pastor? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo el que en Él cree. A ver, ¿creer en quién? ¿Creer en quién? En Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos nada más que creer en el que Él es el único Salvador. No hay ni salvadora, no hay otra mediadora, no, los santos no hacen nada, los santos ya se murieron, ya están enterrados también, y un día ellos van a dar cuenta. Ellos no pueden hacer nada por usted, ni por mí. El único que ahora nosotros podemos acercarnos al Padre es por medio de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es por medio de quién? De Cristo Jesús. Porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Entonces, eso es base para un cristiano. Un cristiano tiene que saber todo eso. Y un cristiano tiene que saber decir dónde en la Biblia nos dice todas esas citas bíblicas. ¿Estamos aquí, mis hermanos, en esta mañana? Ok. Sin embargo, también el cristiano tiene que tener un estilo de vida. ¿Un qué? Un estilo de vida. Mire, las personas más sanas en la tierra deberían de ser los cristianos. Uy. Otra vez, a ver. Las personas más sanas en la tierra deberían de ser los cristianos. Eso debería de ser un estilo de vida, ¿sí? Ahora, ¿por qué sucede lo que hoy estamos viviendo? Por muchas cosas. Por ejemplo, ¿sí? Hay enfermedades que ya se están volviendo crónicas en las personas. Y estas enfermedades de repente, ¿sí? La persona un día despertó y no durmió bien. Y de repente empezó con unas preocupaciones durante toda la noche y empezó a despertarse a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y cuando se despertó de malas. Y se fue a trabajar con eso. Y aparentemente al principio dijo: yo lo resuelvo, yo tengo tiempo para hacer las cosas. Y después del paso del tiempo, ¿sí? Empezó a sentir taquicardia esa persona. Empezó a sentirse acelerada. Bueno, de por sí que vivimos en un estado tan acelerado, ¿sí? Que no nos da tiempo. 3 horas de ir y venir a un trabajo. Ya tenemos todo ese estilo de vida, ¿sí? Apúrale después que de repente llegamos a casa y el muchachito dice: necesitamos hacer esta tarea. Porque así dicen, necesitamos hacer esta tarea, ¿sí? O me dejaron esta tarea para que me ayudes a hacer la tarea. De por sí ya entonces venimos con las situaciones del trabajo, porque hay quienes les dejan llevarse el trabajo a la casa y no saben ni por dónde empezar. Y luego la tarea, ¿verdad? Y más si al hijo se le ocurre el domingo por la noche, a eso de las 9, 10 de la noche: ay, mañana se me olvidó que tenemos que llevar una cartulina. Ya eso ya empieza como que en lugar de descansar, ¿sí? ¿Verdad? Entonces esas cosas han venido haciendo que la vida de una persona tenga un ritmo, una aceleración, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces lo más fácil, oímos que nos recomiendan la pastillita: toma esta pastillita para que puedas dormir, para que puedas descansar. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y oímos ciertos consejos que a la larga hacen más daño que un remedio. ¿Por qué? Porque queremos salir de la situación de una forma incorrecta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjese bien. Había un estilo de vida en el pueblo de Israel y Dios se lo había dicho. Cuando usted lea, ¿sí? Le voy a dejar de tarea que en casa lea el libro de los Levíticos. En el libro de los Levíticos Dios le empieza a dar unas ordenanzas a la gente, más que nada, perdón, para que por medio de los levitas esa enseñanza se pudiese cumplir. Pero no podían comer carnitas tan ricas que son, ¿a poco no? ¿Verdad? ¿A poco no se nos antoja un buen corte de costillita con cuerito? Y ellos no han podido hasta la fecha disfrutar de algo así. Ni de coca. Bueno, coca ni existía, pero las carnitas ya existían. No podían comer ciertos alimentos. ¿Por qué? Todo era por un sistema de salud.
¿Un sistema de qué? Un sistema de salud. Y que también Dios se los hizo ver como un sistema de santificación. Ahora entiéndame, para que usted me ponga atención. Muchas veces pensamos que la santificación es estar con las manitas pegaditas, ¿verdad? Metidos en una iglesia, con los ojitos en blanco, así de huevo, ¿verdad? Como que, ay, ya. Y me pongo en una posición muy emblemática y pienso que así tiene que ser una santificación. Y no es así. Desde el momento en cómo Dios le decía al pueblo de Israel cómo se debería de santificar, también tenía que ver con los alimentos, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, con esto no quiero decirle que usted va a dejar de comer ciertos alimentos. Si le gustan las carnitas, coma, pero no en exceso. ¿Sí? Cómala de vez en cuando. Haga, pero también limpieza su cuerpo. ¿Y cómo lo hacían la limpieza del cuerpo? En ayuno. El ayuno es parte de cómo se puede llegar a una purificación de nuestro sistema inmunológico. En el tercer día del ayuno, la gente ya empieza a sentir que las patitas ya no le responden, ¿sí? Y que ya no lo sostiene nada. Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Como que decirle, me hace falta la coca. Bueno, que la Coca-Cola, más bien, vamos. Sí, porque me hace falta Coca-Cola para que me suba el nivel de azúcar. Porque ya siente la ansiedad, ¿sí? Pero mire, hoy vamos a ver que una de las cosas que nosotros tenemos, ¿sí?, es que todo va a ser reflejado por nuestro cuerpo. Si una persona se siente fatigada, ¿sí?, si una persona se siente cansada, cansancio crónico, incluso hoy existe el cansancio crónico. Hoy existe la ansiedad en la que en un momento dado también se está volviendo crónica. O sea, ya le están poniendo a muchas enfermedades la palabra crónicas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay gente que en un momento dado, quizás, si no recibe buena atención, ya no salen de esa. ¿Sí? Pero también vamos a darnos cuenta que en este tiempo hay muchos muchachos en familia, dentro de hogares que, entre comillas, están bien, que tienen un pensamiento de suicidio, que les pasa cosas por su cabeza. Y a veces cuando les dicen, bueno, ¿y por qué querías hacer eso? ¿O qué pasa por eso? Nosotros conocemos unos amigos de nosotros, ¿sí?, y que su hijo ha intentado quitarse la vida 2 veces. Y la pregunta es, ¿qué es lo que en un momento dado en su cabeza pasa? ¿Por qué tienen ese tipo de problemas o qué les está sucediendo para que en un momento dado no le encuentren sentido a la vida? La vida es maravillosa, mis hermanos. Es una bendición de parte de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, siempre nos vamos a dar cuenta de lo que Dios hace. Tiene todo un propósito de parte de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. ¿Cuántos de ustedes llegaron a ver la película La vida es bella? Sí. Ahora, estas personas ya vivían dentro de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y un señor toma la decisión de llevarse con él a su niño. ¿Se acuerda de eso? Sí. Y entonces el Señor, todo lo malo que en un momento dado pareciera para los demás, Él le daba un sentido diferente para que su hijo lo viera de una forma diferente. Ahora, ¿se vivía en una guerra? ¿Todos estaban viendo el mismo horror? Claro. Pero este niño llegó a tener una forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque su padre se encargó que en lugar de que este niño viera las cosas tan atroces que estaban viviendo, de la forma que él quería que después saliera de eso. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Por ejemplo, las personas que en un momento dado estuvieron involucradas como soldados, al regresar después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos soldados, de estas personas, quedaron locas. Muchos de ellos en un momento dado se suicidaron, ¿sí? Muchos de ellos no podían dormir durante la noche. Y ellos nada más de repente, por ejemplo, en una festividad que se soltara una detonación de un cohete, ¿qué sucedía? Se ponían en forma de alerta. ¿Por qué? Porque estas personas ya estaban dañados. Su cerebro registró algo que se les quedó marcado y los dejó marcados para toda la vida. ¿Sí? Ahora, como cristianos todo el tiempo vamos a estar saliendo a la calle
vamos a escuchar tanto ruido, ¿sí? Que ya estamos acostumbrados, que ya los decibeles del ruido que se está pasando en ese momento ya se los hace normal, ¿sí? Que cuando de repente usted está por eso de la 1 de la mañana despierto, oye a la distancia que se oye el tren que pasa. Dicen, ay, si se oye el tren. Claro, porque durante el día con tanto ruido no lo escuchas. Pero ya en un momento de calma, ¿qué sucede? Entonces tu vida ya piensa a ver que sí existe la calma, ¿verdad? Ahora, Dios nos dio para eso la noche, para que nuestro cuerpo pudiera sanar y también estar en comunión con Él. Y son cosas, son mecanismos que Dios nos ha dado. El descanso debe de venir de parte de Dios. Y cuando tú le encuentras en Dios el descanso, entonces tu vida va a ser de una forma agradable. Todo va a tener algo bello que te pueda enseñar la vida y vas a ser de mucha bendición para muchas personas. Y lo más importante, vivir en salud. ¿Vivir en qué? ¿Vivir en qué? Vivir en salud. ¿Estamos de acuerdo? Abra su Biblia, por favor, ahora sí. Mateo capítulo 11. Mateo 11, por favor. Y después les voy a dar algunas estadísticas de lo que está sucediendo, de lo que, cómo la gente que está investigando todo esto, ¿sí? Pudiera orientarnos en esta mañana con respecto a esto, ¿ok? Se lo vamos a leer, por favor, póngame la traducción lenguaje actual en cabina, de Mateo 11, desde el versículo 28 al versículo 30, por favor, ¿sí? Y dice la palabra del Señor así, si ustedes lo ven en pantalla, el lenguaje actual, dice, ustedes viven siempre angustiados. Fíjese bien cómo está esa enseñanza. Ustedes viven siempre angustiados, ¿y qué dice? Y preocupados. Vengan a mí y yo los haré ¿qué? Y yo los haré descansar. Pero dice el versículo 29, obedezcan mis mandamientos. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán ¿qué? Conmigo podrán ¿qué? Lo que yo les impongo no es difícil de ¿qué? Ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Ok? ¿Lo leyó bien en esta mañana? ¿Ok? ¿Cómo empieza esta prédica? Bueno, ¿cómo empieza este versículo? Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Y en el único que vamos a encontrar reposo verdadero es en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok, bueno, voy a dar unas estadísticas, ¿sí? Estas estadísticas son del 2018. ¿Hace cuántos años? 6, 7, 8, 10, ¿cuántos? Ya estamos en el 25, acuérdese, ¿eh? ¿Sí? 7 años que dice, en el 2018, alrededor del 25% de la población presenta algún problema de salud mental. ¡Wow! 25% ya de la población en México. En México ya estaba presentando un problema de salud, ¿qué? Oiga, y cuando escucha usted la palabra salud mental o que está mal, ¿qué se le imagina? Luego pensamos en un loco, en una loca, ¿verdad? Y a veces ya estamos hasta poniéndole nombre a esa loca. ¿Por qué? Porque decimos, con razón está como está. Sí, ya yo decía que algo tenía que ver. Ok, sí. Enfermedades psicosomáticas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que el 90% de las enfermedades tienen un principio psicosomático que se debe a la influencia de la mente sobre el funcionamiento del cuerpo, que se debe a la influencia de la mente sobre el funcionamiento del cuerpo. O sea, en otras palabras, todo lo que el cuerpo está reflejando es porque está aquí el problema. ¿Está aquí conmigo? Sí. De repente hay gente que usted dicen, oye,
¿Cómo sigues de la tos? Hijo, ya llevo 3 meses y no se me quita. Y ya tomé jarabe, y ya tomé ajos. No, ya me pusieron limones colgados. Y no puede sanar una persona de eso. Mire, estoy leyendo un libro así de grueso acerca del cáncer, de la próstata, de todo lo que está en nuestro cuerpo, ¿sí? Y nuestro sistema inmunológico responde a lo que en un momento dado nosotros tenemos con las acciones, decisiones de todo lo que hacemos en la vida. Y muchas veces nosotros decimos, es que esa es una herencia de mi papá, es que es una herencia de mi abuelita. Mi abuelita también padecía de esto. Y entonces nosotros se lo cargamos a una persona que incluso a veces ya ni existe, pero lo traemos de generación en generación. Ahora, yo quiero decirle algo, probablemente sí sea cierto, mi hermano, pero en un momento dado, cuando nosotros vemos esto, ¿sí? Por eso es muy interesante entender que hay en un momento dado una palabra en la palabra del Señor, ¿sí? Que se llama iniquidad. ¿Qué se llama? Iniquidad. Y eso es una herencia que se transmite de padres a hijos. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él no perdona la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Sí? Pero yo quiero decirle en esta mañana, para eso hay una solución. ¿Sí? La solución está en que Cristo nos puede hacer libres de la iniquidad. ¿Y dónde está eso? Querer romper con esa iniquidad. Cuando uno decide querer romper con esa iniquidad, ¿sí? Hay ciertos pasos en la palabra del Señor, como nos dice que podemos ser libres de eso. Si recuerdan, el domingo pasado estábamos leyendo, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero cuando yo te confesé mi pecado, tú me hiciste libre. Y David escribe no solamente ese salmo. El Salmo 6 también revela cómo hay situaciones en las que David se iba a dormir. Dice, y mi lecho llenaba mi cama de mis lágrimas, del dolor que yo sentía. Entonces muchas veces nosotros tenemos que entender que no solamente la gente en el mundo está pasando esas situaciones, sino como cristianos estamos pasando situaciones difíciles. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Sí? Que siempre que nosotros vemos que algo está pasándole al cuerpo, tenemos que pedir dirección al Señor para que el Señor nos pueda revelar causas por las que están pasando esas situaciones. ¿Sigue aquí conmigo en esta mañana? Ahora, podemos decirlo así. Vamos ahora a leerlo en la versión 60. ¿Sí? Dice el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Primero, yo voy a tener que reconocer hoy que solamente Él es el único que va a tener el descanso de mi alma. Otra vez. Si yo encuentro en otro lugar el querer descansar mi alma, no va a tener resultados como lo tiene la palabra de Dios. Y hoy le voy a dar varios textos. ¿Estamos aquí? Jesús dice, vengan a mí. Estás angustiado, estás cansado, ven, yo te voy a enseñar a descansar. ¿Ok? Pero hay una fórmula como el Señor lo demuestra. Versículo, vamos a leer para este versículo. Jeremías capítulo 31, versículo 25. Jeremías 31, 25. Dice la palabra del Señor, dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. ¿Quién lo hace? El Señor. ¿Qué hace Él? Él le va a dar satisfacción a tu alma cansada y al alma triste. ¿Sigue aquí conmigo en esta mañana? ¿Sí? ¿Ok? Ahora,
A veces la tristeza va a llegar y a veces va a ser inevitable tener tristeza en la vida. Pero escúcheme bien, no es lo mismo cuando llega y que no lo podemos evitar a cuando nosotros la estamos provocando. Por ejemplo, se puede morir alguna persona que amamos en la vida y eso va a causar tristeza en nuestra vida. Pero también tenemos que aprender a prepararnos nosotros para pasar el duelo y salir de esa situación. Escúchame bien, todos aquí tenemos que entender una cosa, mi hermano. Algún día debemos de dejar este cuerpo, pero los que creemos en Cristo algún día nos vamos a volver a ver. ¿Sí? Algún día nos vamos a volver a ver. La única manera para que esto se pueda cumplir es que Él sea el Señor de nuestra vida. Es la única manera, porque ni los rosarios ni los novenarios sacan a nadie y lo llevan al cielo. Es más, pocas palabras, el purgatorio es una vil mentira del sistema católico. No existe el purgatorio en la Biblia. La Biblia dice que está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. No dice, yo le voy a dar cierta autoridad a cierta persona para que esa persona lo saque y lo pueda meter. No existe eso, mi hermano. El hombre muere una vez y se tiene que preparar para que un día sea llamado a juicio. Y Dios nos va a enjuiciar a todos, buenos y malos. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? Pero si en su vida de usted Cristo es el dueño y el salvador de su vida, usted despreocúpese de que cuándo se va a morir. ¿Sabe cuándo nos vamos a morir? El día que Él quiera. Ni el COVID nos detuvo. Estaba preparado para matar a mucha gente. En la misericordia de Dios, hoy estamos aquí. ¿A poco no es agradable eso? ¿Verdad? Ahora, sin embargo, mis hermanos, hay tristezas provocadas. Tristezas que en un momento dado en nuestra vida puede llegar a convertirse casi, ¿sí?, en nuestro propio ataúd. ¿Por qué? Porque el alma empieza a sentirse dañada. Y cuando nosotros podemos ver que el alma se está dañando por una tristeza, ¿sí?, hay personas que en un momento dado recurren incluso a hacer cosas que no son correctas, que no son agradables. Un hombre estar sometido bajo la voluntad de una mujer y al revés también. Porque en un amor que no lo quieren perder, que le está haciendo daño a la vida de una persona, se aferran tanto que dicen, yo hago lo que tú quieras. Y entonces esa persona, lejos de vivir en libertad, ¿cómo vive? Cautivo a la voluntad de alguien. Y ya le cediste tu voluntad a esa persona. Y la voluntad está en el alma. ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde está la voluntad? En el alma. Y entonces una persona empieza a tener ese tipo de tristezas en su vida. ¿Por qué? Porque poco a poco empiezan a ser consumidos por la tristeza. Usted lo ve en el trabajo, desempeña un trabajo muy bien, ¿sí? Pero saliendo del trabajo, esa persona es otra persona. Y empiezan a vivir con ese tipo de tristezas. Por eso Jeremías dice esta parte de la palabra del Señor: venid a mí, dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Otra parte de la escritura dice: el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. ¿Hermosea qué? El rostro. Ahora, ¿sabe usted que parte de muchas veces de la gente que se encuentra triste de repente, su piel lo resiente? Hay gente que no se ve con un color hermoso.
sino se ven con una piel opaca. Está chupando su energía, está chupando su vitalidad. ¿Y qué sucede si nosotros no entendemos cómo salir de ese tipo de situaciones? Le voy a dar rápidamente textos donde nosotros podamos dar a lo que Dios quiere que te llevemos. Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39. Juan 7, por favor. Dice la palabra del Señor: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ojo, mi hermano, el poder del Espíritu Santo vivifica. Apúntelo, por favor, anótelo. Es el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 11, por favor. Romanos 11. ¿Ya lo tienen ahí? Espérenme tantito. Ya se me perdió. No es cierto, perdón. Romanos creo es 8:11. 8:11. Sí. Romanos 8:11, disculpen. Vea. Entonces, Jesús está hablando en el gran día de la fiesta, dice la palabra del Señor. Dice: pero el que tenga sed, dice, venga a mí y beba, porque yo le voy a dar un río que salte. ¿Para qué? Vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, y esto hablaba del Espíritu que había de qué, de venir. Romanos capítulo 11, 8:11, perdón, gracias. Desde el 9 vamos a leerlo, para que nosotros entendamos esto. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia. Ahora ponga atención en el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestro cuerpo mortal por su Espíritu que vive en nosotros. ¿Qué prometió Jesús en el último gran día de la fiesta? Que iba a enviar un río, y ese río es el río del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, es figurativo, es simbólico, mi hermano. Un río, ¿cuántos de ustedes han ido a un buen río? No el que nos pasa aquí en Coacalco. Un buen río, grandote, así que usted diga, no, está inmenso. ¿Alguna vez han pasado por Coatzacoalcos? El río Cotzamaloapan. ¿Sí? Está padre, está grandísimo. Es más, cuando usted llega, por ejemplo, a creo que es Coatzacoalcos, parte del río, ¿sí? Entran barcos por lo grandote que está. ¿Sí? Ese río es un río que fluye todo el tiempo. Si se nos hace impresionante eso, imagínense lo que puede hacer el Espíritu Santo en tu cuerpo, mi hermano. Cuando el río de Dios fluye, cuando la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo está en tu vida, mira, saca toda enfermedad. El Espíritu Santo vivifica nuestro cuerpo mortal. ¿Cuál es el detalle aquí, mi hermano? Muy poca gente conoce al Espíritu Santo.
Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza activa, que es la fuerza activa de Dios, que es lo que hace que en un momento Dios se pueda hasta mover. Fíjense nada más. La Biblia dice que Él es una persona. A ver, póngame atención. La Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona. Piensa, oye, siente, actúa, se mueve. Y en este pasaje de la Escritura dice que Él resucitó a Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? Sí. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué va a suceder con nuestro cuerpo? Lo va a estar vivificando. ¿Ok? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Sí. Pero tenemos que aprender de algo. Cristo Jesús sabía cómo era el Espíritu Santo. Él dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia, porque tomará de lo mío y se los va a hacer saber. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Está entendiendo, mi hermano? Ok. Escúchelo. Cuando Jesús estaba caminando, por su mente pasaron momentos de tentación. ¿De qué? De tentación. ¿Ok? Y eso es lo que muchas veces le afecta a mi alma. Todos vamos a tener momentos de tentación, todos. Pero cuando nosotros dejamos que eso sea ejecutado, se lleve a cabo, ya le afectó mi alma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Sí? Por eso es que es muy importante entender que cuando el poder del Espíritu Santo está sobre nuestra vida, no existe nada más poderoso que Él. No lo existe, mi hermano. ¿Por qué? Porque Él es capaz de crear de la nada todo lo que hoy se ve. Eso dice Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, ¿sí?, sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: crear. Lo creó con su poder, con el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, pero póngame atención en esto. Lo que vamos a leer a continuación, ¿sí? Ya entendimos dónde va a empezar todo, que el Espíritu Santo tiene que estar en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora regrésese por favor a Mateo 11. Sí. Escuchen, dice el versículo 29: lleven mi yugo. La otra versión decía: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí. ¿Y aprendan de qué? Pues yo soy paciente y humilde, de verdad. Conmigo podrán descansar. ¿Conmigo podrán qué? Podrán descansar. Ok. Una vez yo escuché a alguien que decía: pastor, pero él era Cristo, el Hijo de Dios. Él podía superar cualquier cosa. Y hasta cierto punto dice uno: caray, como que tiene lógica, tiene razón. ¿Sí? Bueno, pero escúcheme bien. Escúcheme bien. Nosotros, si aceptamos una respuesta así, entonces no estamos diciendo que tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí lo está entendiendo? Porque Él es el que me va a ayudar. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? ¿A qué me va a ayudar el Espíritu Santo? ¿Ok? Hay gente que está enferma porque quiere. ¿Cuál es el propósito de esta predicación? Encontrar el descanso correcto. ¿Estamos cierto o no es cierto? ¿Sigue aquí conmigo? Bueno, ¿qué le tenemos que aprender a Cristo? Porque Cristo también tuvo tentaciones sexuales. Cristo también tuvo tentación del dinero. Cristo tuvo una tentación de que poderse rebelar. Pero Él tenía algo que nos lo dejó: aprendan de mí,
que soy manso y humilde. ¿Que soy qué? Manso y humilde. Ahora vamos a ver en Filipenses, por favor. En el capítulo 2 vamos a leer 4 versículos. Filipenses capítulo 2, por favor. Versículo 5. Ponga atención en lo que vamos a ver, qué es lo que le vamos a aprender a Cristo para ponerlo en práctica, para que haya descanso para nuestras almas y podamos vivir sanos. ¿Sigue aquí? Ok. Haya pues en vosotros, ¿qué dice? El mismo sentir que ¿qué? Que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ¿qué dice? Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, ni qué, a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Escuche esto, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta el día que murió, dice, y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? Ahora escuche esto, mi hermano. La obediencia siempre va a ser el canal más grande de bendición. La obediencia. Mire, padres que no saben dónde están sus hijos a las 10, 11 de la noche, ¿qué empieza a tener en su vida? Una angustia. El estómago empieza a producir jugos. El estómago empieza a tener un efecto, ¿sí? Una angustia que se convierte a la vez mismo con miedo. ¿Por qué? De que le vaya a pasar ¿qué? Algo. Y entonces todo esto que empezamos a tener, ¿sí? Si nosotros le creemos al Señor, ¿sí? La obediencia, obedecer. Por eso dice la palabra del Señor, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y hay gente que dice, es que yo soy bien humilde, pero ¿eres obediente? ¿Tu obediencia va con humildad? ¿O tu humildad también va con obediencia? ¿Qué tan obediente es cuando en el trabajo te piden hacer que te quedes un tiempo extra? ¿Te quedas de buena gana o hiciste un coraje? Porque el novio te va a dejar si tú no llegas. Entonces una de las cosas que se empiezan a desatar en la lucha de la enfermedad del alma o el alma que no pueda descansar es en base a muchas cosas que tienen que ver con la obediencia, mis hermanos. ¿Cómo cree que va el muchacho a la escuela cuando no hizo la tarea? A algunos les va a valer, pero hay chavos que en un momento dado, es más, mire, cuando dicen quiero que mañana venga tu papá, se desata algo en su vida y empezamos a sentir los efectos, mis hermanos, en base a eso. Por eso el Señor dice, miren, si ustedes aprenden de mí que soy manso y humilde, lo que yo les voy a imponer no va a ser difícil de llevar. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Dice, encuentren descanso para su ¿qué? Encuentren descanso para su alma. ¿Sigue aquí conmigo en esta mañana? ¿Sí? Por eso está escrito en esa parte, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Es interesante entender que Cristo pudo haber venido desde un principio como Dios. En algunas ocasiones se apareció como Dios, sin verse como Dios, claro. Por ejemplo, Abraham viene de derrotar a 5 reyes y de repente, antes de que llegue con el rey de Sodoma y de Gomorra, Melquisedec le sale al encuentro, que es figura de ¿quién? ¿De quién? De Cristo, Dios. En otra ocasión, antes de que el pueblo de Israel entre a Jericó, Josué se levanta muy de mañana y empieza a caminar para ver cómo está la ciudad, y de repente ve a alguien que viene, ¿sí? Y Josué le dice: ¿de quién eres? ¿Eres de los de ellos o los de los otros? Y él le dice: yo soy el ángel de Jehová. ¿Y qué hace Josué? Se postra y adora. Y la diferencia es, por ejemplo, cuando los padres de Sansón ven a un ángel, lo quieren adorar, le dicen: no, porque yo soy igual que ustedes. ¿Cuál es la diferencia entonces con Josué y cuál es la diferencia con los padres de Sansón? Que ahí con Josué era Cristo. ¿Quién era? ¿Quién era? Cristo. ¿Sí? Y con los padres de Sansón, Manoah era el ángel nada más. Nunca dice su nombre. Pero ¿por qué estoy diciéndole todo esto? Cristo ya se había manifestado en algunas ocasiones así en la tierra, pero cuando viene a salvar a la humanidad, tiene que venir con la misma condición que el hombre fue derrotado, humana. Y en esa condición se sometió. ¿A qué se sometió el Señor Jesucristo? ¿A qué se sometió? Ahora vamos a ver, por favor. Primera de Pedro, por favor. Fíjese bien lo que vamos a aprender. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ya lo tienen ahí? Vea. Versículo 9. ¿Ya lo tiene? Dice: mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su ¿qué? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amaos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra, ¿qué dice? A ver, los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Contra el alma. Ahí hay una parte que nos está diciendo qué es lo que le está sucediendo al alma que batalla contra los deseos carnales. Es que, pastor, por más que la quiero dejar, no puedo, pastor, porque estás batallando. Pero hay una ley que dice que te sujetes, que obedezcas a Dios, y mira, todo te va a solucionar bien. ¿Sí estamos entendiéndolo, mi hermano? Dice: manteniendo vuestra vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas, ¿qué cosa? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Ya vio? Ya sea al rey como al ¿qué? Al superior. Ya a los gobernadores como como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Pastor, es que yo no conozco la voluntad. Aquí te la están diciendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Primero, que tienes que dejar los malos deseos de tu alma. De segundo, que te tienes que someter a autoridades. ¿Lo está leyendo conmigo? ¿O lo estoy inventando yo? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. ¿Libres de qué? De enfermedades también del alma. Libres para que no tengas de que en un momento dado salgas preocupado. ¿Cómo qué dice? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos. Jule. Es que yo no quiero que vaya fulano de tal porque, nada más lo veo que ya llegó y las tripas se me retuercen. Eso es diabólico. De verdad, mis hermanos. ¿Por qué cree que le digo que es diabólico? Porque el mayor ejemplo de esto es Caín y Abel. Tanto fue su coraje de Caín que fue a matar a su hermano por un odio, por un resentimiento. Es más, ni le hizo nada a su hermano. Fue Dios el que le dijo a Caín: tú estás haciendo las cosas mal. Pero como vio que se agradó Dios de la ofrenda de su hermano, ¿qué hizo Caín? Planeó cómo vengarse de su hermano. Por eso es diabólico, mi hermano, que a tu hermano lo digas: es que, pastor, de verdad, yo entiendo, hay gente que no coopera, pero por eso Dios te la puso en el camino. Para algo te la puso Dios en el camino. Y tú tienes que obedecer la palabra de Dios. ¿Seguimos aquí? Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque tenemos que aprender a ser mansos y humildes. Mansos y ¿qué? Y humildes de corazón. ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? Ahora dice: amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece, ¿qué dice? Aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora ponga atención en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ahora yo le hago una pregunta: ¿a quién era más fácil de perdonar, a Judas o a Pedro? A ver, analícelo, que se los hubieran hecho los dos a usted, lo que le hicieron a Jesús. Que su comadre, aquella que es la uña y mugre de usted, 3 veces lo negare. 3, no nomás una, 3. Yo te vi con Jesús, ese ni lo conozco. Ese ni me hables de ese, ni sé quién sea. 3 veces. Judas una vez nada más lo hizo, lo vendió por 30 monedas. ¿Quién cree que sea más difícil de perdonar? Mire, si Judas hubiese regresado, Cristo lo hubiera perdonado. ¿Sí lo está entendiendo en esa tarde?
Bueno, es más, según Juan, dice que el día que lo aprenden, todos se fueron. No solamente Pedro, todos se fueron. Lo dejaron solito. O sea, como decimos aquí en México, lo dejaron morir solo. ¿No es cierto? A Pedro le dijo: mira, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. La diferencia está en qué, en que una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. El remordimiento nunca te va a dejar en paz. El verdadero arrepentimiento te hace cambiar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucitó sabía que Pedro lo había negado. Y cuando llegan las mujeres al sepulcro y se les aparece Jesús a María Magdalena, les dice algo: díganle a Pedro que me va a ver allá en Galilea, que allá nos vemos. No le dicen: mire, díganle a ese hijo de que me las va a... No dice eso. Por eso dice este versículo 21, dice: ejemplo nos dio él. ¿Qué dice? Para que en todo, para que sigáis sus ¿qué? Sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando lo maldecían, que cuando se lamentaban, para que me entiendan mexicano, no regresaba la misma mentada. ¿Sí lo está entendiendo? No regresaba groserías. Que cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa ¿a quién? Al juez que juzga justamente, al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados. Escuche esto, es poderoso. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos justamente, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí está la sanidad. Ahí está la sanidad, mi hermano. Una persona vive enferma porque quiere, pero en el momento en que entienda cómo es lo que Dios hace en su vida, sanar la verdadera alma, dicen: vengan a mí y yo les voy a enseñar la forma de hacer las cosas correctas. Que cuando te digan una maldición, mira, escucha bien, una ofensa tiene sobre tu vida poder porque tú se lo permitiste, la ofensa. ¿Sí lo estás entendiendo? En el momento en que tú no le des el poder a esa ofensa, esa ofensa no le hace nada a tu alma. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás entendiendo? ¿Qué hacemos? Le enseñamos, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos cuando llegan? Mami, es que me dijo en la escuela que estaba yo feíta. Ay, mañana le vas a decir: hija, ¿quién sabe qué? Hasta la capacitan. ¿Y qué hace el otro día la niña? Le aprendió bien a la mamá. ¿No es cierto? Si le enseñamos al niño a que esa ofensa no le hace nada, y mire, le decíamos: a ver, hijita, vente, vamos a orar. ¿Cómo se llama esa niña? Fulano. Señor, en esta hora, Señor, ponemos en tus manos la vida de esta niña. A lo mejor con sus padres, Señor, está pasando una situación difícil, Señor. A lo mejor esta niña está siendo maltratada, Señor. Ahora, yo no te estoy diciendo que de la noche a la mañana surja una magia aquí, pero te estoy diciendo lo que el Señor hacía. La causa se la encomendaba a aquel que dice: mía es la que venganza. ¿Sí lo estamos entendiendo en esa tarde, mis hermanos? Para que el alma sea sanada,
Aquí está lo que el Señor diga: vengan a mí, tráiganme sus cargas y les voy a enseñar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vamos a leer el versículo, el último versículo. Hebreos, por favor, capítulo 5. Hebreos 5, para ir terminando. Vamos a leer estos 10 versículos para que vean. ¿Ya lo tienen ahí? Póngame atención, escúchelo. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pero escuche esto: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino él que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Escucha el versículo 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué cosa? La obediencia. ¿No se supone que como Dios debería de haberlo sabido todo? No. Escúchelo. Cristo sabe que le quedan pocas horas de morir, y le dice a sus discípulos: acompáñenme a orar. Mire, quien no pasa por un momento de angustia como muchas veces se siente el dolor de la muerte, no se entiende esto, mis hermanos. Pero en ese momento, por eso dice, él padeció carne también. Sabía cómo era la tortura de los romanos. No eran ignorantes a eso, lo habían vivido por tiempos. Era algo que se vivía todo el tiempo. Habían unos rebeldes, ¿sí? Esos rebeldes que en un momento dado se llamaban los celotes. Eran entrenados desde niños, y entre ellos fue uno de los discípulos de Jesús. Y celote significa, perdón, se me fue ¿cómo se le llama? Sicario. Eso es lo que significa, sicario. Y los entrenaban para que en un momento dado ellos pudieran matar a romanos que tenían influencia sobre cierto grupo de personas. Estaban acostumbrados a eso, ¿sí? Y cuando Cristo llega al momento dado en que Él es aprendido, ¿sí? Dice la palabra del Señor que en ese momento le dice a sus discípulos: acompáñenme a orar. Porque su dolor era tan grande, mis hermanos, que Él sentía que necesitaba que también lo estuvieran apoyando. Y dice la palabra del Señor que en ese momento le dice al Padre: Padre, si esta copa se puede pasar de mi vida, sácala de mi vida, pero que se haga tu qué, que se haga tu qué. Ahora escúchelo. Según Juan, dice la palabra del Señor que después de orar, un ángel llegó a qué. ¿No lo ha leído? A consolarlo. ¿A qué llegó? Pero ¿qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? Según lo que acabamos de leer, es: obedece, obedece, porque tu muerte va a traer grande redención. Pensaba en nosotros Él, lo hacía por nosotros el Señor. Y en obediencia se sujetó.
para ir a la cruz del Calvario. Él pudo tener grandes argumentos y uno de ellos le decía: ninguno lo merece. ¿Usted lo merecía? Ni yo merecía eso. Nadie de los que estamos aquí merecía ese sacrificio. Pero el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor cubrirá multitud de pecados. Y se hizo obediente, mi hermano. Y vea lo que dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Para todos los que ¿qué? Para todos los que ¿qué? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La salvación para tu alma está en Cristo. ¿Estás enfermo? Dile al Señor: Señor, ¿en qué área mi alma está dañada? Señor, revélame lo que tengo que en un momento dado a renunciar. Voy a terminar con un testimonio, mis hermanos. Nosotros conocimos en Ciudad Juárez una hermana. A las 2 de la mañana llegaban, nos empezaban a gritar: hermano David, hermano David. Y salíamos. Dice: mi mamá está muy grave. Vivían a 2 cuadras del templo. Nos íbamos, Mario Galicia, un hermano, los que pudiéramos, nos íbamos a la casa de la hermana Maggie. Y llegábamos y la hermanita sí estaba muy mala. Algunas veces la llegamos a encontrar jalando aire. Y orábamos. Y mire, yo creo que teníamos 5 minutos de estar orando y estar alabando a Dios, y la hermana de repente se sentaba y se ponía bien. Y nos decía: ya me siento bien. Y nosotros salíamos y decíamos: qué raro. ¿Por qué tendrán eso? Y estando en eso, mis hermanos, un día, compartiendo con ellos la comida, porque nos invitó a comer la hermana Maggie, un hermano se le ocurrió decirle: oiga, ¿y usted de casualidad no guarda alguna fetichería, cosas así que tengan de recuerdo y todo eso? Y la hermana dijo: ¿pero por qué? Es que lo que le pasa a su mamá es muy raro. Y se quedaron viendo a las dos. Dijo: es que tenemos una virgencita que desde nuestra abuela, dice, pero ya no la tenemos colgada, la tenemos ahí guardadita. Miren nada más hasta dónde puede suceder todo eso. Y este día le dijimos: mire, esto es maldición en su casa. Y la llevamos a través de la palabra del Señor de lo que era la idolatría. Y la viejita me decían: es que no me quiten esto, es el único que recuerdo que tengo de mi mamá. Escuche lo que yo quiero decirle: a veces renunciar a algo que Dios nos pide no nos permite estar sanos. ¿Sí lo está entendiendo? Y entonces tomamos una decisión de decirle: esa es su decisión de usted. Si no quiere, no hay ningún problema, pero es su decisión de usted. Y ese día nos regresamos al templo, y durante la semana llegaron en una ocasión con una bolsita y nos dijo: creo que vamos a tomar la decisión de obedecer a Dios. Y nos dio la imagen, la metimos en un bote y la quebramos. Y mire, ¿sabe? Como 2 años después estuve en el sepelio de la hermanita, pero nunca más volvió a estar enferma. De verdad, obedecer a Dios muchas veces es lo que ha detenido tener una salud agradable. Más bien desobedecer a Dios, porque obedecer a Dios, lo acabamos de leer: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
A veces vemos a un Cristo manso y humilde, pero no nos vamos a escudriñar en qué era manso y humilde. ¿En qué era? Ese tuvo que sujetar a una mamá humana con errores, a un papá que se cree que a los 12 años ya se había muerto. ¿Y sabe qué? Le dejó toda la responsabilidad a él. Como padre, hermano mayor de todos sus hermanos, tuvo que trabajar la carpintería. ¿Para qué? Para el sustento de sus demás hermanos. Él pudo amargarse en un momento dado, decir: ¿por qué te moriste? ¿Por qué nos dejaste solos? ¿Por qué me dejaste una responsabilidad que yo no quería? Obediente hasta la muerte, obediente hasta la muerte, agradándole en todo a Dios, pero con el poder del Espíritu Santo de Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar todo el tiempo viviendo en tu vida para poder lograr. Es que, pastor, estoy batallando con esto. El poder del Espíritu Santo de Dios. Señor, dime lo que hago, yo lo hago. Dímelo. Días nada más le costó a estas hermanas entender lo que Dios quería para su vida y renunciar a algo que estaba siendo una maldición dentro de su hogar. Y cuando renunció, 2 años la hermanita vivió más, pero ya con salud. ¿Quién cree que también descansó para eso? Pues nosotros. Nosotros también descansamos. Póngase de pie en esa tarde. Aquí la pregunta es: ¿verdaderamente quieres tener descanso en tu alma? Cierra tus ojos un momento en esa tarde. Y la pregunta es: ¿qué te está costando trabajo obedecer? Que tú digas: pastor, esto es frecuente, de verdad, por más que lo intento hacer, no lo logro. De verdad, mire, pastor, yo llego con buena cara, pero me reciben con mala cara, y en ese momento se desata el infierno, hombre. Pero que en esa tarde yo te voy a decir algo. Dile al Espíritu Santo de Dios: ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Hoy yo quiero, Señor, cederte todo, todo, Señor. Mis emociones, mis sentimientos, mis deseos, Señor. No puedo con la pornografía, ayúdame, Señor. No puedo dejar de coquetearles a otras personas, ayúdame, Señor. No puedo dejarle de decir groserías a la gente cuando voy en el carro manejando, ayúdame, Señor. Porque si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, vivificará nuestros cuerpos, vivificará nuestros cuerpos. Yo te invito en esta tarde: renuncia a eso y empieza a vivir una vida plena de salud. Que se vaya la angustia, que se vaya la soledad, que se vayan los ataques taquicardios, que empieces a encontrar paz en esta semana en tu vida. Que le puedas decir al Señor en este momento: Señor, yo quiero disfrutar una vida plena en ti. ¿Habrá alguien que lo quiera disfrutar? Cierre sus ojos un momento en esta tarde. Yo sé que el grupo de alabanza no se sabe el canto: mi alma anhela estar postrada de tu altar. Pero vamos a cantar la que Dios puso en su corazón en esta mañana. Padre, bendito eres para siempre. Hoy queremos, Señor, correr a tus brazos. Cómo nos hace falta todos los días tu presencia, Señor. Cómo anhelamos, Señor, disfrutar todo momento de nuestra vida en ti, Señor. Y venimos delante de ti, Señor, porque estamos batallando, Señor, con estas áreas de nuestras vidas. ¿Por qué no se los dices a Él? Dile: no puedo con esto, Señor. Me cuesta, Señor, trabajo refrenar mi lengua, Señor. Me cuesta trabajo, Señor, controlar, Señor, mi enojo.
Me cuesta trabajo, Señor, obedecer a mis padres. Me cuesta trabajo obedecer a mis autoridades. Y en esta tarde, Señor, si alguien viene enfermo, ponga su mano donde está la enfermedad. Si es el estómago, si te están doliendo los huesos, si durante la semana has tenido migrañas, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios, ni es ataque del diablo. Eso te los has provocado tú. Pero que en esta tarde le diga: Señor, sáname. Hoy quiero renunciar a esto, Señor, pero sana mi alma, Señor. Que mi alma esté bien delante de ti, Señor. Que en esta tarde, Señor, yo pueda estar en verdadera paz contigo. Porque si estoy en paz contigo, Señor, mi vida va a ser agradable. Pero aquí estamos, Señor, en esta tarde, Señor, para oír el consejo que el Señor nos acaba de dar. Vengan a mí los cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo, porque es fácil de llevar. Pero aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Obedézcanme y van a encontrar descanso para sus almas. Apliquen mi palabra y van a encontrar descanso para sus almas. Así que en esta tarde, Padre Celestial, Señor, aquí están tus hijos. Aquellos que están batallando, Señor, con dolores musculares. Aquellos, Señor, que su garganta, Señor, está, Señor, siendo, Señor, atacada. Aquellos, Señor, que sienten dolores en los huesos. Hoy, Señor, quieren descansar. Hoy quieren, Señor, tener ese verdadero descanso de su alma. Padre, tú dices en tu palabra: echen sobre mí sus cargas. Echen sobre mí sus cargas. Y déjenme enseñarles a cómo ser mansos y humildes de corazón. Aquí están, Señor. Toma, Señor, en esta tarde sus peticiones. Toma en esta tarde sus oraciones, Señor, y levántalos con poder y gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que la gloria, Señor, sea para ti. Y crece en nosotros, Señor. Crece en nosotros en esa tarde, para gloria y honra tuya. Gracias, Señor. Quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón.